Bueno, muy buenos días a todos los aquí presentes. Bienvenidos a esta mesa titulada El Teatro Aplicado, dentro de este cuarto encuentro de egresados de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Quiero darle la bienvenida a nuestra ponente, Mariana Pimentel Pérez, a la cual la voy a presentar. Voy a leer una breve semblanza. Mariana Pimentel nació en la ciudad de Oaxaca. Es egresada de la Facultad de Teatro en la licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana y de la maestría en Teatro Aplicado en the Royal Central School of Speech and Drama, University of London. Ha trabajado como actriz en distintas puestas en escena, tales como Sexo, Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano, dirección de Roberto Benítez, Miele una noche, dramaturgia y dirección Abraham Seransky, Ubu Rey de Alfred Jarry, dirección Juana María Garza, A 3-Year-Old in Lockdown de Asif Khan en el Imagination Festival por Theatre Center y Theatre 503. En su experiencia laboral ha participado en la compañía de teatro independiente Hoguera Teatro, en la 39 Muestra Nacional de Teatro como parte de equipo logístico y asistente de la coordinación, producción y atención al público en el encuentro de reflexión e intercambio. En el 12º Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes de la Ciudad de México 2019, Picasso's in the Park en Londres, Grace's Dream, igual en Londres 2020, National Theatre London en el Drama Feature Conference del 2020 y en el Sherman Theatre en Gales 2020. Asimismo, ha tomado diferentes cursos en los que se encuentran workshop de entrenamiento físico y vocal del actor, impartido por Anadora Adorno y Nicola Pianzola de la compañía de teatro italiana Stabili Vaganti, Shakespeare Theatre Workshop por Gary Jones, adaptación para la escena con la dramaturga Silvia Peláez, el actor en el escenario impartido por Tete Espinosa, la imaginación física, el mimo y el cuerpo por Rick Weimer, Acting for Camera for Beginners Summer School en the Royal Central School of Speech and Drama, taller de dirección y dramaturgia contemporánea impartido por Hugo Revillaga, composición dramática por Antoine Jacut, taller de teatro de sombras por Sonia Alejandra García, y he recibido reconocimientos en los cuales están el Premio Nacional de la Juventud 2013 con el colectivo Cuentamundos en la distinción de compromiso social, reconocimiento por su participación como relatora en el segundo foro de egresados de teatro en la Universidad Veracruzana, reconocimiento por su participación en la producción audiovisual sobre Elena Garro en el coloquio Elena Garro en la Universidad Veracruzana 2016, constancia por su participación como traductora simultánea en el taller de danza jazz con la maestra Sabrina Vázquez de Wichita State University en la Universidad Veracruzana 2018 y reconocimiento por su participación como ponente del taller de Introducción al Teatro Aplicado en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues Mariana, bienvenida. Es un honor que estés aquí presente con nosotros en este foro y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Agradecerles por la invitación a este foro. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y ver a algunos de mis maestros aquí presentes, también a compañeros y amigos y también familia. Y me da mucho gusto estar aquí. Realmente esta plática yo quiero que sea dinámica, entonces voy a estar mostrando algunas imágenes de mi estancia en la escuela The Royal Central School of Speech and Drama y también pedirles que durante la charla ustedes también se puedan hacer ciertas preguntas que yo voy a estar lanzando durante la plática y al final podamos llegar a una reflexión. Y no sé si pueden escribir en el chat en este momento cómo amanecieron, quisiera saber un poco cómo están. Y si pueden poner del 1 al 5, ¿cómo están? El 5 es muy bien y el 1 es más o menos. Bueno, más bien el 1 es no muy bien. Ok, muy bien. Elías, muy bien, 5. Laura Sorrosa, 5, muy bien.
Tomando café, Larisa. Excelente, 5. Muy bien, Sara. 4. Voy bien hasta ahora. Muy bien, maestro Nerio. Bueno, los que faltan, si quieren seguir escribiendo, ahí ahorita los voy a leer. Y bueno, yo también me siento muy bien, me siento muy contenta. Yo creo que estaría en un 5. Y el motivo de esta charla es compartir lo que es el teatro aplicado, pero también como el título de este foro, hablar un poco también de cómo ha sido mi experiencia del teatro aplicado en un tiempo de crisis que se está viviendo a nivel global. Pero por otro lado, como lo dice el foro, es de egresados y preegresados, es también compartir un poco mi experiencia como egresada. Y cuando yo asistía a estos foros de egresados y preegresados, eh, lo que yo quería era saber cómo me iba a ir cuando yo egresara o qué consejos me podrían dar estos egresados o los preegresados, cómo se sentían en esta etapa en la que ya iban a egresar de la facultad. Entonces, al final de esta charla me gustaría también compartirles unos elementos claves que a mí me ayudaron en este proceso que viví de la maestría en teatro aplicado en Londres, Reino Unido. Este, sí, escucho ahí un poco de ruido, no sé si. Muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla y a ver. Sí la ven, ¿verdad? Sí. 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 Ok, gracias. Bueno, el teatro aplicado. Como les decía, yo estuve en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y mi estancia en esta facultad fue muy hermosa. Realmente fueron 4 años que yo disfruté mucho. Al principio sí fue una etapa un poco difícil porque yo soy de la ciudad de Oaxaca y tuve que moverme a Jalapa y de pronto el cambio de clima, el cambio de ciudad, de comida fue difícil. Sin embargo, fue una experiencia que fue muy importante para llegar al lugar en el que estoy en este momento. Y ahí en la Facultad de Teatro fue donde conocí también a muchos amigos, a muchas personas que ahora son las personas con las que colaboro. Eh, Conocí a grandes maestros que me dieron clases, algunos ya los mencionó Carlos en el inicio de la lectura de mi semblanza curricular y muchos de esos maestros durante las aulas compartieron cosas que fui guardando en mi trayectoria y que fui conservando y también aplicando en mi propia carrera. Y creo que para los alumnos que estén presentes aquí, no sé si hay alguno, algún egresado o preegresado, eh, creo que esto es muy importante, ¿no? El poder valorar el aprendizaje que uno tiene durante la facultad de teatro, el mostrar un compromiso con lo que se está aprendiendo, con lo que se está enseñando. Y eso para mí fue muy valioso, poder tener distintas experiencias también teatrales, ya las mencionó algunas también Carlos, eh, con el maestro Benítez, con el maestro Seransky, con la maestra Adriana Duch también, con la maestra Juana María, en fin, tantas experiencias de producciones teatrales que me dieron muchas herramientas que a lo largo de mi carrera han sido muy útiles. Sin embargo, cuando llego al final de la carrera, creo que hay una pregunta constante en nuestras vidas que es ¿qué es lo que sigue? Constantemente nos estamos preguntando
ahora que viene, qué es lo que sigue, qué es lo que voy a hacer, qué plan tengo a corto plazo, qué plan tengo a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Y muchos de esos planes que hacemos a veces no se logran o a veces se logran de una manera muy distinta a lo que uno esperaba. Y en este momento es cuando quisiera que ustedes hicieran esa pregunta, ¿qué es lo que sigue? Y sé que es un poco difícil justo en este momento que estamos viviendo, que es una pandemia global, un estado de crisis de salud a nivel global y precisamente en este momento es difícil contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Se va a acabar este virus o no? ¿Debemos salir, no? O sea, desde un nivel personal es un poco difícil contestar esta pregunta. Ahora, a nivel profesional, en nuestra carrera profesional, es también difícil responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Debo hacer teatro en línea? ¿No debo hacer teatro en línea? ¿Debo dar clases en línea? ¿No debo dar? Eso es teatro, esto no es teatro. Y en las charlas que hubo el día de ayer en el foro también se hacían constantemente estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Eh, ¿Debo o no practicar el teatro en línea? Y esta pregunta me la hice un poco antes de egresar de la facultad e incluso durante el acto protocolario, el maestro Krakowska, el doctor Octavio Krakowska me hizo esa pregunta, ¿no? Mariana, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahora? Ya que egreses de la facultad ahora, ¿qué es lo que sigue? Y desde años antes, ahora sí que remontándonos al pasado de mi vida, eh, en en la escuela preparatoria, tuve una experiencia que para mí fue muy importante, que fue el grupo Cuentamundos, un colectivo teatral que se dedicaba a aplicar el teatro, a llevar teatro a comunidades rurales que estaban abriendo apenas su biblioteca o llevábamos el teatro a asilos, llevábamos el teatro a hospitales, a CRITs, centros de rehabilitación, en fin, llevamos el teatro a muchos lugares y estas experiencias fueron inolvidables. El poder llevar teatro a primarias y ver a los niños involucrados en la obra que se estaba presentando, el, el poder ver cómo el teatro tiene una cualidad de transformación y de cambio y de impacto también en las personas que lo están viendo. Y eso para mí fue muy importante y fue lo que me llevó a estudiar teatro. Eh, y después, cuando ya estoy a punto de egresar, recuerdo esa experiencia y todas las experiencias que viví durante la facultad y a mí me encanta el arte. Mis dos padres son arquitectos y mi mamá es pintora y desde que era muy pequeña estuve involucrada en las artes. Entonces siempre me gustó mucho y yo quería hacer algo con esto que a mí me apasiona y me hice esta pregunta, ¿qué es lo que sigue? Y cuando el maestro Krakowska me hizo esta pregunta, lo que yo le contesté fue, me gustaría estudiar una maestría, aunque esta maestría no está en México, está en Londres. Y el tener ese plan puede ser a veces un poco, pues un gran reto, porque dices, esa universidad no está en México, está en otro país, lo que implica salir de tu país, lo que implica estudiar en otro lugar. Entonces, sí era un reto, pero era lo que en mi mente estaba, era un plan en ese momento. Y para esto yo necesitaba entender qué era el teatro aplicado. Igual en la preparatoria tuve un maestro, Christopher Lockwood, él era mi maestro de inglés en la prepa y él nos entregó unos prospectus, que son unos libros que entregan las universidades del Reino Unido, en donde te muestra cuáles son las materias y cuáles son las carreras que ellos ofertan. Entonces, a mí me dio mucha curiosidad observar estos libros que él nos trajo y había dos libros que eran de universidades de teatro.
y una de ellas era The Royal Central School of Speech and Drama. Y cuando yo leí de qué trataba la licenciatura, en ese momento yo estaba pensando apenas en la licenciatura, em, yo leí que ellos tenían esta licenciatura en teatro aplicado y trabajo con jóvenes. Y se me hizo muy interesante. Era algo que yo estaba haciendo en ese momento, como les platicaba, el proyecto de Cuentamundos, y habíamos ganado el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de compromiso social apenas. Entonces, como que había muchas cosas que a mí me llamaban la atención de esta licenciatura. Pero en ese momento yo no quería salir del país, yo quería estar en mi país, yo quería estar cerca de mi familia. Y es por eso que justo en ese momento que ya estoy terminando la licenciatura, sí tenía yo un interés de estudiar una maestría y que fuera en teatro aplicado. Y el teatro aplicado, si algunos de ustedes siguen mi canal de YouTube, ahí pueden encontrar que eh, ahí explico un poco más acerca de qué es el teatro aplicado y ya pueden estar familiarizados con este tema, pero lo quiero volver a explicar porque es el motivo de esta presentación. Y el teatro aplicado es un área socioeducativa del teatro. Eh, Mezcla dos habilidades, tanto la educativa como la artística. Y esto a mí para mí es muy interesante porque en el teatro estamos constantemente enseñando y aprendiendo. Los directores incluso hacen una labor también de ir guiando a sus actores, ir guiando a todos los que están creando esa obra. Entonces también es un trabajo de educativo y un trabajo artístico al mismo tiempo. Entonces, para mí esto era muy, muy importante y era algo que a mí me apasionaba, poder mezclar estas dos habilidades que yo sentía que estaban presentes en mí. Y el objetivo principal del teatro aplicado es hacer una diferencia, un cambio en un grupo de personas en su forma de interactuar con los demás y con el mundo. Em, Hacer una diferencia y un cambio en un grupo de personas. Y eso para mí también era muy importante porque yo quería con el teatro hacer una diferencia en las personas. Yo habiendo nacido en Oaxaca y poder ver que tiene 8 regiones, 30 distritos, 570 municipios, más de 10,000 localidades, es súper difícil que en Oaxaca se abarquen todos los aspectos educativos. Y todavía que tengan ellos acceso al arte es muchísimo más difícil. Entonces, para mí era muy importante poder hacer un cambio en mi propio estado y poder tener las herramientas necesarias para yo poder hacer un cambio positivo en Oaxaca y hacer las artes un poco más accesibles, que ellos puedan tener esta accesibilidad que pude observar en el proyecto de Cuentamundos cuando estaba en la preparatoria. Y el teatro aplicado se realiza de tres maneras. Tiene una relación con el público, con la audiencia de tres formas. Para una comunidad, es decir, que el teatro es para una comunidad. Cuando uno tiene una obra de teatro, uno produce una obra de teatro, uno eh, normalmente lleva esa obra de teatro a un teatro, pero el teatro aplicado se da en un contexto diferente al teatro. Entonces, esto puede ser en una colonia, en una escuela primaria, en una escuela secundaria, en una escuela preparatoria, en un hospital, en una cárcel, en fin, en muchos lugares. Y el teatro con una comunidad, es decir, que ya estás trabajando un poco más con la comunidad, estás teniendo talleres, estás teniendo contacto con ellos, los estás llegando a conocer un poco más y pues esto también te da una cercanía con la gente. Ya no solamente estás presentando una obra y te vas y ya no los vuelves a ver, sino que aquí sí hay un contacto con esa comunidad a la que uno le está presentando la obra o incluso están creando
en conjunto una obra teatral. Y el teatro de una comunidad ya es un poco más independiente a la intervención del facilitador, que en este caso es para lo que también me preparé. El teatro de una comunidad ya es el trabajo de esa comunidad con la que se estuvo trabajando tal vez por un periodo de tiempo y ahora ellos mismos están creando sus propias obras de teatro. Bueno, hasta aquí va todo bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, ahora sí, yo ya tenía una idea de lo que era el teatro aplicado para entonces, pero no sabía realmente en qué escuela estudiar. Ya les había contado que tenía una idea que en Royal Central School of Speech and Drama ofrecían esa, pero también me puse a investigar qué otras universidades también ofrecían ese programa y creo que eso es algo muy importante para los que están a punto de egresar, si tienen el interés de estudiar una maestría, cuestionarse qué es lo que realmente quiero estudiar, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me mueve a estudiar esta maestría, a especializarme en esta área del teatro o en esta otra área que es tal vez distinta al teatro, pero que a mí me apasiona. Eh, e investigar qué universidades ofertan esas áreas en las que yo estoy interesado. Y yo me di a la tarea de investigar y también de aplicar a distintas universidades. Entonces, yo apliqué a 3 universidades. Una es Goldsmiths University, la otra es University of Leeds y la tercera es The Royal Central School of Speech and Drama. En las 3 universidades fui aprobada y eso me dio mucha satisfacción porque también quería decir que la preparación que tuve previa en la Facultad de Teatro me daba esa seguridad de aplicar en una universidad internacional y eh, elegí Royal Central School of Speech and Drama por la importancia y pues el reconocimiento que tiene a nivel internacional, pero también porque es una de las más especializadas en el tema del teatro aplicado. Y bueno, esta es la universidad. Este es el edificio antiguo y estos son los 2 edificios más recientes. Y pues esta escuela fue creada, en específico este edificio fue diseñado especialmente para teatro, tiene salones y laboratorios de voz, de cuerpo, salones para danza, corporales, etcétera. Es una escuela muy, muy hermosa y también los maestros están muy preparados. Y aquí estoy yo en la entrada de la escuela. Em, y bueno, algunas de las materias que tomamos fueron pedagogía, que también en la Facultad de Teatro tenemos bases pedagógicas. Entonces, todas estas materias que yo tomé en la Facultad de Teatro se fueron complementando con la maestría. Y también tuvimos materias más prácticas de danza, cómo involucrar la danza en comunidades que no tienen precisamente contacto con la danza o con su cuerpo, o que nunca han tenido contacto con el teatro, que en su vida han visto una obra de teatro, que en muchos casos, incluso en mi propia familia, cuando yo los invitaba a mis obras de teatro, era la primera vez que veían una obra de teatro. Entonces, para mí era muy importante que mi propia familia conociera el teatro y también que la sociedad que me rodeaba en ese momento conociera lo que me apasiona y pudiera entender un poco más. Y creo que una forma de hacerlo es a través del teatro aplicado. Eh, Aquí estamos en un taller que es el de pedagogía y prácticamente es un trabajo en conjunto, en colaboración con tus compañeros. Ellos hacen el papel muchas veces de tus alumnos, de tus participantes, en distintos contextos en los que se puede dar el teatro aplicado. También
tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Nikki, es la que está aquí con la camisa de cuadros. Ella es una doctora que se ha especializado en el teatro aplicado y su trabajo es en hospitales con realidad virtual. Entonces, muchos de los pacientes con los que trabaja son de edad adulta, adultos mayores que ya no pueden salir del hospital o que están en una enfermedad que les imposibilita salir. Entonces lo que ella hace es trabajar con los pacientes, preguntarles cuáles son las historias que ellos tienen que contar. Y recuerdo mucho una historia que nos platicó de un viejito que ya no podía salir y que extrañaba mucho ir a un bosque en el que siempre normalmente iba con su esposa a caminar. Entonces lo que ellos hicieron fue grabar un video en este lugar al que el viejito iba y regresar con ese video y ponérselo en realidad virtual. Era prácticamente una obra de teatro porque sí había interacción con el viejito a través del video. Y aquí estamos haciendo una prueba con esta doctora eh, en la que ella también hacía ciertos ejercicios teatrales en las que se iba construyendo una historia y pues son experiencias que en ese momento yo no me daba cuenta, pero ahorita que estamos en un momento en el que no podemos salir de casa, se vuelve un poco más factible. Y, y si quieren investigar un poco más acerca de este proyecto, esta doctora sigue trabajando en los hospitales y, justo en este momento de pandemia, pues mucho más. Y mucho trabajo en salón era de construcción de historias, de construcción de obras, con personas que no tienen específicamente experiencia como actores profesionales de teatro. Y eso te da la posibilidad de que también gente que no tiene experiencia teatral pueda adquirir cierta experiencia con respecto al teatro y puedan también transmitir las historias que ellos tienen que contar, transmitir y comunicar muchas cosas e inquietudes que ellos tienen. Y como mencionaba al inicio, el teatro aplicado lo que busca es generar un cambio y eso puede ser en la perspectiva, en la manera de ver la vida, eh, en la manera de percibir el mundo, de actuar, ya sea eh, en su vida personal o en su vida profesional. Y esto, por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba en el inicio de Cuentamundos, era muy evidente porque nuestro objetivo era la promoción de la lectura y la promoción de los valores y del cuidado al medio ambiente. Entonces, dependiendo de los proyectos de teatro aplicado, es el objetivo que se tiene y lo que se quiere lograr, pero en gran manera está ligado a esto, generar un cambio en la perspectiva, generar un cambio en la manera en la que las personas interactúan con el mundo. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a generar el cambio completamente, o sea, muchas veces no se va a dar en ese momento o ni siquiera en el futuro, pero sí se siembra eh, esa semilla de cambio o se proporciona una plataforma en la que ellos puedan decidir si quieren cambiar o no. Entonces creo que eso es muy valioso porque también quita una responsabilidad muy fuerte sobre el artista de querer generar el cambio y muchas veces no se va a dar, ¿no? Pero creo que es importante sí proporcionarle a las personas es esta posibilidad de cuestionarse, de pensar, de reflexionar y también de decidir si ellos quieren cambiar algo que tal vez estaban haciendo de una manera y que pueden hacer de otra, ¿no? Y bueno, el trabajo que tuve en esta escuela también fue muy creativo. Trabajamos en diversos salones que tienen otras posibilidades. Por ejemplo, este sí tiene cabina de iluminación y de sonido. También pude experimentar
otro tipo de proyectos como este que es en un teatro que se llama Little Angel y es muy hermoso el trabajo que ellos hacen porque eh, trabajan con bebés y son obras de teatro creadas para bebés, para pequeños de menos de 1 año y medio. Y los bebés van con sus padres y ven la obra que dura no más de 30 minutos. Y es una experiencia muy hermosa. A mí me tocó ver esta obra y ver a los niños ahí involucrados, que desde chicos puedan tener un acceso al teatro, es algo súper valioso. La experiencia de no solamente escuchar, sino ver, sentir, porque también muchos de los objetos que estaban utilizando en escena también se los daban a los niños en una canasta, entonces también ellos podían interactuar con la obra. Fue muy interesante ver cómo el teatro aplicado se puede ver en muchos panoramas, no solamente en el área de los adultos, sino también en los niños, en los bebés, cómo el teatro puede ser tan versátil también. Y también tuve la oportunidad eh, de trabajar en distintos lugares, uno de ellos fue el National Theatre, y esta experiencia fue muy valiosa para mí porque el Teatro Nacional, desde que yo estaba estudiando en la facultad, para mí era un referente teatral muy importante y las obras que se realizan ahí son de gran calidad y trabajar en la Agencia Nacional de Maestros de Teatro fue muy valiosa poder aprender de maestros como Emma Rice, que es una directora súper conocida allá, poder trabajar con mis compañeras que están aquí en la foto de la izquierda, poder aprender de las herramientas de otros directores, de otros profesionales del teatro. Lo que hace el Teatro Nacional en esta conferencia en específico es a todos sus directores, profesionales de vestuario, de maquillaje, de iluminación, de escenografía, eh, a todos los que están trabajando en ese momento en el teatro, les piden que den un taller a maestros de teatro. Entonces, dan herramientas súper valiosas para los maestros de teatro y creo que eso es algo que a mí me dejó mucho aprendizaje y también me quedé pensando qué se puede hacer en México, ¿no? ¿Cuántos maestros de teatro no hay? Y, y qué padre que haya un encuentro de maestros de teatro en este lugar y me encantaría que también hubiera algo parecido en México, ¿no? Sobre todo porque estos maestros son maestros en escuelas secundarias y preparatorias. Y aquí hay otra fotografía de ese encuentro, de esa conferencia, la maestra Emma Rice con los maestros de teatro y también fue muy hermoso ver cómo ellos estaban saliendo de una rutina, ¿no? Poder ser creativos otra vez, no solamente ser los maestros que están dando clases, sino poder experimentar la creatividad en sí mismos. Y aquí también al final ellos creaban una obra de teatro y la presentaban a los demás maestros, lo cual fue muy You can move gratificante. forward now to the next activity. Just remember to save and send the sec. No sé qué sonó, pero bueno, esta, esta es otra plática que tuvimos con un dramaturgo, entonces también fue muy valioso porque, como les decía, no solamente tenemos en esta conferencia, no solamente proporcionan clases de dirección, sino de dramaturgia, de otros temas. Aquí estamos con los técnicos de Teatro Nacional de Iluminación y lo que enseñaron fue increíble, ¿no? Desde em, cómo le hacen para, si van a usar dispositivos telefónicos en escena, cómo le hacen para no gastar tanto dinero en comprando dispositivos para todos los actores, sino utilizando herramientas de iluminación, cómo resolver esos problemas escénicos, en fin, muchas cosas que no imaginaba poder aprender. Y
eso es parte también del teatro aplicado, o sea, esta conferencia de maestros, como les decía al inicio, el teatro aplicado mezcla tanto lo educativo como lo artístico. Entonces esta conferencia era como la suma de estas dos habilidades en una conferencia para maestros. Y también tuve la oportunidad de trabajar en el Sherman Theatre. Este teatro está en Gales y este proyecto con el que estuve trabajando con ellos es una obra que tuvo que ser adaptada debido a la pandemia. Y este proyecto con ellos trabajé vía virtual y ya estando en México. Eh, y pues es parte también de las experiencias de teatro aplicado que nos tocan vivir en un ambiente virtual. Y con ellos hicimos una obra de teatro, eh, un audiodrama. Ellos habían trabajado con adultos mayores en un asilo y habían platicado con ellos. Muchos de los adultos mayores contaron sus historias y los alumnos lo que hicieron fue anotar las historias y crear una historia en conjunto. Y con ellos se hizo una obra de teatro. La obra de teatro estaba planeada para presentarse en un teatro y que los adultos mayores pudieran ir al teatro y ver la obra de las historias que ellos en algún momento vivieron, pero ya escenificadas. Y debido a la pandemia, pues esto no fue posible, pero los estudiantes querían poder darles esta historia que ellos habían creado a los adultos mayores por el valor de las historias que ellos habían contado. Entonces lo que hicieron fue resolverlo en un audiodrama y poder mostrárselos a los adultos mayores al escuchar la historia. Y esto es un trabajo intergeneracional, es decir, que fueron jóvenes que trabajaron con adultos mayores y también eso se da mucho en el teatro aplicado, el trabajo entre generaciones, que para mí es muy hermoso porque en este proyecto en específico y en otros proyectos, los adultos mayores tienen la oportunidad de trabajar con jóvenes o con niños y los niños también con los adultos mayores y se crea un vínculo que en muchas ocasiones está roto y los jóvenes se vuelven un poco más sensibles, hay un poco más de empatía hacia los adultos mayores y pues los adultos mayores disfrutaban mucho de la visita de los niños y de los jóvenes también al asilo, que en muchas ocasiones es triste, pero están muy olvidados. Y es algo que observé en el proyecto de Cuentamundos también cuando llevaba obras de teatro a los asilos. Y otro ejemplo de teatro aplicado y un proyecto en el que también estuve trabajando es Picasso's in the Park. Y este es un proyecto de dos artistas que son artistas plásticas, pero que a través de distintas herramientas del teatro, ellas enseñan las artes, historia del arte. Y bueno, llevan a los niños a los museos más importantes de Londres y los invitan a que imaginen historias acerca de lo que están viendo. Esta es una exposición de fotografías de niños de la misma edad que ellos y aquí están observando una pintura un poco más antigua y el ejercicio, bueno, los diferentes ejercicios que hacían era como piensa en qué es lo que está haciendo esta mujer, ahora vamos a representarla y había un momento en el que la representábamos o que decíamos un diálogo que esa imagen esa persona estaba diciendo en ese momento. En fin, muchos elementos del teatro, pero aplicados en el arte y aplicados en un contexto de museo, que también son muy interesantes y ver cómo el teatro se puede aplicar en un contexto artístico también. Este fue otro proyecto en el que trabajé, que es Grace Stream, y este es en un hospital que se llama Westminster en Chelsea Hospital y es uno de los hospitales que más le da importancia a las artes y es un hospital general, pero también tienen un área para niños.
Y en este hospital lo que hacíamos era llevar una obra de teatro, se contaba la obra de teatro y después se interactuaba con el niño, se le daban ciertos materiales artísticos e interactuábamos juntos, creábamos algo juntos. Y esta fue una experiencia muy hermosa también porque ellos están pasando por un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, los padres también ya están cansados y poder ver que los niños se ríen, tienen un tiempo de bienestar, un tiempo tranquilo, un tiempo alegre a pesar del dolor que están pasando o de la enfermedad que tienen, y ver que los papás también disfrutan y por un momento ven a su hijo tranquilo jugar otra vez, pintar, es muy satisfactorio. Y la dueña de esta compañía, lo que ella me decía era, si logramos hacer sonreír a un niño, ya logramos nuestro cometido, ¿no? Entonces, lograr eso fue para mí muy valioso también. Y poder aplicar ciertas herramientas que aprendí durante la facultad, que teatro de sombras, teatro de objetos, y en un contexto de hospital, pues es distinto, ¿no? En este caso, todos los materiales tenían que ser de plástico porque tenían que ser lavables entre paciente y paciente, en fin, muchas cosas que va uno aprendiendo también en la práctica de los distintos contextos en los que vas aplicando el teatro y las distintas, eh, los distintos requerimientos que tiene cada lugar y cada contexto. Y aquí también se promovía el hábito de la lectura, les dejábamos libros, eh, y las obras que presentábamos cada semana eran distintas. En la imagen anterior sí era acerca de los piratas, en esta era de los superhéroes, y siempre se buscaba que los niños pudieran aprender algo nuevo, ¿no? En el caso de los superhéroes, al final se les hacía reflexionar en cuál es tu superpoder, ¿no? Y muchos de ellos a veces no sabían qué responder, pero en realidad ellos han sido muy valientes, eh, han sido muy fuertes al estar en una situación de enfermedad y poder salir de esa situación. Entonces, es muy hermoso poder ver lo que se puede lograr con el teatro. Y este proyecto que también, en el que también estuve trabajando, que se llama Imagination, y este proyecto también fue realizado durante la pandemia, y lo que se buscó es que 20 dramaturgos de Londres escribieran una obra y la gente de toda la nación, estudiantes, maestros, niños, jóvenes, pudieran crear una obra a partir de ese texto dramático. Pueden buscarlo en internet y ahí están todas las obras que presentaron. Hay niños, hay jóvenes, y se involucró a toda la nación en el teatro, y lo cual creo que es muy hermoso. Y en mi caso, pude trabajar con mi familia, con mi papá. Hice una obra que se llama A Three-Year-Old in Lockdown, que en español es un niño de 3 años durante la cuarentena. Eh, y habla acerca de una niña de 3 años que cómo ella ve la cuarentena, ¿no? Para ella es desde otra perspectiva. Y poder abordar estos temas desde el teatro creo que es muy, muy valioso también. Y por último, quisiera decirles que hay elementos clave que me permitieron lograr esto. Eh, Lograr estudiar esta maestría, pero también estudiar una licenciatura, los diferentes proyectos que he tenido durante este trayecto, eh, estos elementos han sido clave. Y en principio es el idioma. Hablar un idioma es difícil, ¿no? Porque debes conocer no solamente la escritura o el lenguaje, sino también la cultura. Y creo que para mí fue muy importante aprender el idioma teatral en principio, saber qué es el teatro, qué es la actuación, qué es la dirección. Y la facultad de teatro creo que sí te da esa oportunidad de no solamente experimentar la actuación, sino también de experimentar otras áreas. En mi caso, mi enfoque era la actuación, pero también tuve la oportunidad
experimentar intervención socioeducativa, que fue clave también para estudiar esta maestría, o bases pedagógicas, o dirección, gestión, tantas materias que tomamos que para mí fue lo que nutrió este idioma del teatro, y las diferentes puestas en escenas y los diferentes directores que me dirigieron. Eso me dio un idioma teatral, pero también el idioma inglés. En el caso de esta escuela, pues la escuela es en inglés totalmente, las materias son en inglés, los trabajos son en inglés. Entonces el haber sabido el idioma inglés fue muy importante y me abrió muchas puertas, tanto que hace 2 semanas entregué una tesis de 12,000 palabras en inglés completamente, ¿no? Y es algo que no hubiera imaginado, pero que lo pude lograr precisamente por un idioma. Y la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana sí te motiva a estudiar el inglés, pero muchas veces no lo tomamos con tanta importancia. Pero si hay algún estudiante aquí, sí los animo a que aprendan otro idioma. Nunca es tarde para aprender, siempre está uno aprendiendo. Incluso mis compañeros allá en Londres, 2 de ellas eran ya más grandes, y para ellas era un reto estudiar la maestría. Sin embargo, ellas se desarrollaron muy bien, se desenvolvieron muy bien en la maestría, y eso me permitió ver que no hay edad para el aprendizaje, y aprender un idioma tampoco debe estar limitado por la edad. Entonces, eso fue muy importante. La responsabilidad también, siempre el ser responsable con lo que uno hace es sumamente importante, y puede ser reflejado hasta en lo mínimo, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la facultad que nos pedían algún ensayo, y desde la entrega del ensayo, cómo lo entregas, es un acto de responsabilidad. Eh, la manera en la que está presentado, todos esos detalles son actos de responsabilidad, y creo que es algo sumamente importante, no solo para el área académica, sino también para la vida diaria. Y, y tiene que ver mucho con el compromiso. Y siento que también esto tiene que ver con la excelencia, el buscar el compromiso no solo con uno, sino también con el otro. El compromiso con los proyectos que uno se plantea, el compromiso con lo que uno está haciendo, el compromiso con los maestros que están dedicando su tiempo y sus conocimientos, y el de estar comprometido en adquirir esos conocimientos, el estar atento, el estar comprometido. Y creo que el teatro es un acto de compromiso constante. Cuando está uno en escena, está uno comprometido con todos, con los actores que están contigo en escena, pero también con el que está en iluminación, con el que está en audio. Es un compromiso y un acto de responsabilidad constante, y creo que eso me ayudó también a lograr estudiar una maestría en otro país. Y también la valentía, que creo que muchas veces hay miedos, hay ciertas limitaciones. Como yo les decía, sí tuve en mi mente esa pregunta de qué es lo que sigue, qué va a pasar, y qué tal si no me aceptan en ninguna universidad, qué tal si no logro conseguir una beca, qué pasa. ¿Qué pasa si esto? Pero muchas veces es importante la confianza, la valentía y la amabilidad también, el ser cooperativo, colaborativo con los demás, con el equipo, y también el ser amable con uno mismo. Ayer escuchaba una charla en el foro de egresados también, que lo que decía Armando Legaspi era: estamos en una etapa de transición, es una etapa de exploración, o sea, es una etapa de crisis. No podemos exigirnos demasiado, sí exigirnos en un sentido de que lo que hagamos esté bien hecho, pero no en el sentido de no ser amables con uno. Y creo que a veces también está bien guardar silencio, a veces también está bien no estar haciendo algo si uno no se siente eh,
totalmente dispuesto a hacer algo creativo, el ser amable con uno y no ser tan duro, y sobre todo en una etapa en la que estamos todos atravesando, que es difícil. Hay muchas personas que están perdiendo la vida, muchas personas que están en situaciones difíciles de distinta índole, pero el poder ser amables, el poder ser empáticos, el poder ser colaborativos es muy importante en este momento. Y durante mi estancia en la facultad y también en la maestría, el poder compartir tiempo con mis compañeros, la manera en la que ellos ven las cosas, a mí me impactó muchísimo. Mis compañeros de maestría súper generosos, no mantenían el conocimiento arraigado, sino que lo compartían, y también mis maestros, y creo que eso es muy valioso, el poder compartir, el poder ser generosos. Y eso fue lo que a mí me motivó a abrir el canal de YouTube, que precisamente es un canal en el que yo busco compartir mis herramientas de teatro, compartir eh, lo que he aprendido, y ser generoso a veces es un acto difícil. Se dice fácil, pero no. O sea, el poder compartir tu tiempo, tu conocimiento en una plataforma que es pública, muchas veces da miedo. Y más en México, que a veces no queremos compartir el secreto de la receta. Pero fue muy importante para mí eso, ver qué importante es el acto de generosidad. Y y por último, quería enseñarles esta imagen de un mural que vi en Londres que dice Make It, que significa hazlo. Y si tienes algún proyecto en mente, eh, algún sí, proyecto creativo o proyecto de vida en mente, hazlo en su tiempo. Tómate el tiempo que requieras para hacerlo, pero hazlo. Y eso creo que tiene que ver con la valentía también de, de querer hacer las cosas, de proponerse algo y lograrlo. Y pues muchas gracias. Ay, Muchísimas gracias, Mariana. Ah, pues llegó el momento de abrir esta mesa para preguntas, intervenciones. Durante este, tu participación estaban escribiendo unas preguntas que me gustaría ajá. leerlas. Sí, claro. Larisa Huecochea me pregunta, ¿crees que el teatro aplicado ayude a que se conformen una identidad teatral? ¿Se lograría desde la forma en la que enseñamos teatro o desde las formas de producción? Ok. Sí, creo que el teatro aplicado puede ayudar mucho a formar una identidad teatral en nuestro país. Se puede dar de las dos formas. Como les decía, el teatro aplicado se da de tres maneras: para, con y de. Entonces, se puede dar desde la producción teatral, es decir, llevar una obra de teatro a una comunidad en específico, o con una comunidad, es decir, ya trabajando desde el área de la enseñanza. Es un claro ejemplo del teatro aplicado con una comunidad. O sea, sí se puede dar de las dos formas. Y creo que forma una identidad teatral en el sentido de que puede hacer las artes un poco más accesibles para la comunidad que está involucrada en ese proyecto. Y, y yo creo que muchos de los que estamos estudiando teatro o que estudiamos teatro, eh, lo hicimos porque tuvimos una experiencia cuando éramos niños o un acercamiento a las artes en algún momento de nuestra vida. Eh, y creo que eso es lo que detona esta identidad teatral. Estas experiencias que nos hacen decir, ah, el teatro es esto, las artes plásticas son esto. O sea, el ir formando un lenguaje en común, el ir formando una identidad de las artes, el ir formando una identidad teatral. Gracias, Larisa, por tu pregunta. Ok, y más tarde hizo otra pregunta.
¿Qué tanto tu formación y perfil como actriz se relaciona al teatro aplicado de una manera distinta a la de alguien del perfil de gestión o creación? ¿Qué, qué aportes extras tiene el ser actriz en el teatro aplicado? Ujú. Pues creo que esto se ve muy relacionado con que el actor siempre está creando historias, siempre está, em, pues sí, está observando a su entorno, está creando historias, está elaborando. Y a mí en lo personal eso me ayudó mucho ella en la maestría y en el teatro aplicado es un constante escuchar y crear en conjunto. Y yo creo que es muy valioso ser actor y estudiar la maestría en teatro aplicado precisamente por eso, por el aporte creativo que uno puede dar a una creación en comunidad. Pero si estás en el perfil de gestión o creación, creo que también hay pues es un aporte muy valioso, se da de otra manera. Es otra perspectiva, pero también es muy valiosa. O sea, el gestor teatral está en constante búsqueda de espacios, de recursos que pueden beneficiar al teatro aplicado en gran manera. Muchos de mis compañeros no precisamente eran, en la maestría en teatro aplicado, no precisamente eran actores, algunos eran pedagogos y eso también daba otra sensación totalmente. Ellos tienen una perspectiva totalmente en la enseñanza y el poder nutrirnos con esos dos perfiles. Por ejemplo, yo daba ideas, aquí podemos usar este recurso teatral, aquí podemos usar esto, y ellos decían, sí, pero eso debemos tener cuidado porque los niños con los que vamos a estar trabajando tienen ciertas discapacidades motrices, no podemos usar lugares oscuros, en fin, ¿no? Cómo se enriquecen los distintos perfiles en el teatro aplicado es muy, muy, muy padre. También había otros compañeros que se dedican a la enseñanza de idiomas y cómo a través del teatro puedes enseñar un idioma y ellos también tenían otra perspectiva, ¿no? Más relacionada con el lenguaje. Entonces creo que independientemente del perfil que tengas, puedes aportar distintas cosas al teatro aplicado. Ok. Um, Ahorita esta sección de preguntas y respuestas, me gustaría que también no solo yo hiciera las preguntas, sino que quiero cederles la palabra a cada uno, así que ahorita puede abrir el micrófono y prender su cámara Laura Sorrosa para que pueda hacerle la pregunta directa a Mariana. Hola, claro que sí. Hola, Mariana, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Marianita, pues yo quiero preguntarte cuál fue alguno de los retos más significativos durante la maestría para ti, sobre todo que fue en el extranjero, y cómo lo superaste. Ok, pues yo creo que uno de los retos más grandes fue el que les mencionaba, el del idioma, el poder comunicarme no solamente eh, verbalmente, sino ya tus ideas, poder transmitirlas en otro idioma es un poco complicado. De pronto eh, tenía compañeros de otros lugares y tenían otros acentos también y poder comunicarme con ellos era un poco difícil, pero después llega un momento en el que te involucras tanto en el país, en la cultura, en la escuela, en el vocabulario teatral también, porque esa es otra, aprender el vocabulario de la maestría en la que vas a estar. Fue un reto, pero también disfruté mucho el proceso de lograr leer en clase sin que me diera pena o poder hacer una escena en inglés sin problema. Eso fue muy satisfactorio. Entonces, yo creo que es un proceso, ¿no? También en el inicio no fue tan fácil. Y más que en esa época yo estaba pensando en otras cosas, o sea, estaba pensando en cómo consigo una beca, cómo hago esto, y lo que menos pasó por mi mente es, toma un curso de inglés antes de que te vayas para que estés un poco más familiarizada, ¿no?
pero, pero sí, creo que ese fue uno de los retos más grandes. Vale, gracias. Gracias por tu pregunta. Antes de ceder la palabra a Javier, había levantado la mano Nerio, así que Nerio, adelante. Sí, gracias, compañero egresado Mauricio Becar. Okay. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estás en el nivel 5. Ok. Bueno, pues felicidades, Mariana, realmente nuevamente tenerte aquí con nosotros, aunque de manera virtual. Bueno, comento al auditorio que pues con Mariana ya trabajamos el taller de teatro aplicado. Sí, creo que fue en junio o algo En así. junio, el 25 Sí. de junio. Bueno, hicimos ahí, ella todavía estaba estudiando la maestría, hicimos el contacto y bueno, y se pudo lograr, ¿no? Creo que te debo el video, me parece todavía, por cierto. Ya está. Pero bueno, ok. Algunos puntos que a mí me interesa de esta charla maravillosa que tú nos acabas de abrir, creo que es muy importante abrir otras áreas de oportunidad en el teatro. Creo que en Plan 2000, 2008, de la licenciatura en teatro, hemos tenido atino en diversificar los perfiles formativos en la facultad, ¿no? Yo en mi caso me formé como actor nada más, o sea, era la única opción que tenía en el Plan 90, en los planes rígidos, y ya en el Plan MAIF se decidió pues abrir más perfiles. Dentro de estos el área educativa, el área pedagógica, ¿no? Y como tú dices, de pronto a veces no se valora ciertas cosas que creo que es importante valorar, ¿no? La parte de la intervención comunitaria que tiene que ver con la responsabilidad social al estudiar una carrera, la que sea, en cualquier área del conocimiento. Y creo que el teatro tiene áreas de oportunidad muy importantes que desafortunadamente todavía en la facultad no hemos podido explotar. Pero escuchándote también caigo en la cuenta de que sí nos hacen falta herramientas, nos hacen falta personas como tú y otros compañeros, por supuesto egresados, que alimenten de alguna manera nuestro programa académico. En ese sentido, nosotros estamos ya elaborando el nuevo plan de estudios. Consideramos que se puede seguir llamando licenciatura en teatro como una tradición pues, de nuestro proceso formativo, pero al interior de la malla curricular o de la estructura curricular y la filosofía misma del plan, pues establecemos este criterio de la pertinencia de nuestra licenciatura. Y dentro de eso está el ámbito de intervención comunitaria, el ámbito de intervención social, si podemos llamarlo de una manera muy genérica, ¿no? Entonces yo creo que el teatro social o el teatro aplicado, teatro comunitario, si le podemos llamar así, es muy importante para que los chavos también vean otras posibilidades de el arte del teatro como una herramienta social, como una herramienta de intervención, como una herramienta pedagógica, como una herramienta educativa, etcétera. O sea, tiene tantas posibilidades. El problema es que de pronto nos sesgamos nada más a un marco de formativo y eso creo que está bien, pues a fin de cuentas hay que conservar, como tú dices, el hecho de haber tenido una base disciplinar te formó, te ayudó a entender el proceso de las artes, en este caso el arte del teatro, pero también el hecho de abrir campos y ser más flexible desde esa formación disciplinar te abre más posibilidades. Y creo que ahí está el punto clave, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando, sí, también en una cuestión de teatro aplicado, ¿sí? Y ahí es donde de alguna manera vamos a solicitar apoyos de los egresados que estén formándose en este campo. Y yo me preguntaba en el sentido de, estamos viendo como una forma de iniciación en este nuevo plan de estudios con una base de formación más interactiva, o sea, donde todos los estudiantes lleven elementos del teatro, no solamente la actuación, sino dirección, dramaturgia, gestión, pedagogía, o sea, que realmente tengan como una base formativa general, ¿sí? Y desde esa base empecemos a diversificar un poco más los perfiles de egreso, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde verías tú encajar esto del teatro aplicado? No encajar, sino implementar, mejor dicho, sería la palabra correcta. El teatro aplicado, ¿en qué momento de una carrera como esta? Tal vez como tú la viviste, a fin de cuentas, ¿sí? La licenciatura en teatro, plan de estudios 2008, 4 años y medio de carrera, en fin, ¿no? ¿Cómo verías tú, en qué momento podríamos implementar esta idea? Ya con tu experiencia, ya viendo que incluso estudias un posgrado en teatro aplicado, aunque sí existe una licenciatura, como tú dices, en teatro aplicado, a fin de cuentas. Uh-huh. Sí,
Sí, yo creo que eso que menciona es muy importante, lo de ampliar también la perspectiva de los estudiantes de teatro. Creo que a veces es muy difícil, de por sí es difícil conseguir un empleo y luego haber estudiado teatro y ser actor y no conseguir un empleo como actor y esa frustración que a veces los jóvenes pueden encontrar. Creo que el teatro aplicado es un área que se puede explorar muchísimo más y que amplía la perspectiva laboral de los que se dedican al arte teatral en general, ¿no? Eh, y que también pueden apoyar otros sectores de la sociedad, no solo el cultural, sino también el sector de la salud, el sector educativo. Entonces, amplía en gran manera esa perspectiva para los jóvenes y eso para mí es muy valioso. Y y creo que se puede emplear con respecto a la pregunta que hacía de en qué momento emplear o en qué momento encaja el teatro aplicado en una licenciatura de teatro. Creo que, creo que puede ser desde el principio. O sea, yo recuerdo que en primer semestre llevé bases pedagógicas y, y poco a poco se podría ir construyendo a partir de esas bases pedagógicas. Lo que es el teatro aplicado, porque al final muchos egresados de la facultad se dedican a la educación o se dedican a la enseñanza y poder proporcionarles estas herramientas desde ese momento, creo que es muy importante. Ya sea que enseñen teatro o que enseñen otras cosas a través del teatro. Ok, gracias, gracias. Esto me deja un parámetro también para convencer a mis colegas. Bueno, otro punto importante también, hablas de trabajo por proyectos. Eso me interesa mucho, sobre todo por la forma que estamos planteando también este nuevo plan de estudios. ¿Cómo fue tu estancia allí en cuanto a estos trabajos por proyectos? O sea, ¿así ha sido todo el proceso que viviste? ¿Era trabajo por proyectos? ¿Cómo fue el sistema, el proceso educativo allí? Que ya nos hablaste de alguna manera, pero me gustaría como puntualizar más esta idea de trabajo por proyectos. Sí, pues la maestría está dividida en trimestres, en 4 trimestres. Y en esos trimestres uno lleva distintas materias que ya sea pedagogía o contextos críticos, que también eso es otro que cuando estuve trabajando en la muestra nacional, me acuerdo que el enfoque fue el teatro popular, social, indígena, y precisamente uno de los directores de una compañía de teatro decía que fue a una comunidad triqui y que estuvo a punto de morir, ¿no? Entonces, que la comunidad triqui dijo, ¿y este señor qué hace aquí, no? Y él estaba buscando actores. Entonces, es como esa situación, ¿no? ¿Qué contextos críticos uno enfrenta cuando uno trabaja con refugiados, cuando uno trabaja con distintas comunidades, hay contextos críticos? Otras materias también muy importantes que son de elaboración creativa y durante estos trimestres uno tiene la posibilidad de hacer placements, que son como prácticas profesionales y depende mucho del director de esa compañía cuánto tiempo quiere que el estudiante esté haciendo esas prácticas profesionales con ellos. Algunos duraron un mes, algunos duraron 2 días, otros duraron más tiempo, ¿no? Entonces, depende de la compañía, la apertura que le da a los estudiantes, pero sí, es más bien como que eh, intermitente, los proyectos son intermitentes. Sí, gracias, Mariana. Pues yo creo que ese es un área que tenemos que implementar definitivamente, como tú dices, no sé si del principio a la mitad del nuevo programa o nuevo planteamiento del plan de estudios, o ya como un área terminal, un área de salida también. Esas otras son como tres momentos que yo veo. Algo que sea implementado desde el inicio, ¿sí? Como un elemento básico de formación de conocimientos, y otra es desde la mitad de la carrera tal vez empezar a implementar ya estas bases que creo que son importantes. Pero como tú dices y en tu propia experiencia lo comentas, hay cierta base disciplinar que hay que tener. O sea, hay ciertas condiciones que hay que desarrollar como persona actriz, como persona teatrista, ¿no? Y de alguna manera eso te sienta bases muy importantes. Y algo también que tú mencionas, valores.
la parte axiológica, ¿no? Responsabilidad, compromiso, valentía, confianza, amabilidad, ser generosos, colaborativos, empáticos. Creo que esos son valores que tenemos que cultivar y son valores, pues sí, de todo profesionista, pero también de todo teatrista, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque son valores humanos muy importantes que sí tenemos que tener muy presentes en nuestra actividad profesional y en nuestro proceso formativo también como estudiantes, ¿no? Como tal. Mariana, no me queda más que felicitarte realmente y bienvenida nuevamente a nuestra alma mater, ya como una profesional del teatro y como una persona realmente humana que nos ha dejado mucho, y como tú dices, ha sido muy generosa también con nosotros. Y creo que eso es algo muy valioso que reconocer. Y algo que tú dijiste, salgo con mucho orgullo de mi facultad. Eso es algo que yo también he tenido presente. Yo cuando salí de la carrera también salí con mucho orgullo. Yo creo que cada quien sabe aprovechar o no lo que la propia universidad o la propia facultad le puede ofertar o le puede ofrecer. No podemos realmente ofrecer todo, porque imagínate cuántos años pasaríamos aquí, ¿no? Pero realmente ofrecemos lo que podemos y hasta donde podemos, pero también con mucha responsabilidad y respeto, ¿vale? Pues felicidades, Mariana, un gran Muchas abrazo. gracias. Vale. Muchas gracias, maestro, gracias. Ok, ahora le cedo el micrófono a Javier Licaño, que tiene una pregunta, y después va Michelle Reyes. Muchas gracias. Buen día a todos. Mi pregunta sencillamente era, ¿en qué campos del teatro, ya que pues, nos platicaste del teatro aplicado, ¿en qué campos, en qué comunidades te gustaría a ti en el futuro cercano involucrarte o con qué tipo de comunidades te gustaría trabajar, ¿no? Si es que tienes una ya en mente. Sí, pues yo creo que el sector educativo a mí me ha gustado mucho desde hace tiempo y, y en distintas áreas, ¿no? Ya sea en el nivel de universitario, pero también tengo mucho interés por trabajar en el sector de salud, que es en el de hospital. Precisamente por eso estuve trabajando con Grace Stream. Realmente es difícil elegir un campo en el que uno quiere eh, enfocarse, pero sí, podría decir dos áreas, serían la educativo y el artístico y en el sector de salud. Y obviamente tengo mucho interés por trabajar con niños, que creo que es algo muy valioso, ¿no? Son las siguientes generaciones y poder impactar de manera positiva a estas generaciones creo que es algo muy importante. Y si se puede hacer a través del teatro, pues se me hace todavía mucho mejor. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, muy bien. Pues mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Ok, Michelle, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola a todos. Primero que nada, felicitarte, Mariana, por tu presentación. Me gustaría saber, bueno, nos contaste un poquito sobre tu experiencia. Espero que mi pregunta no sea repetitiva con la que ya se dijo, pero que hay algún reto que vamos a ver de Mariana del futuro, como lo que había comentado el maestro previamente. ¿Hay algún nicho de oportunidad que te gustaría explorar? Me gustaría saber qué nos espera de Mariana en el futuro. Precisamente es yo creo que la pregunta que les hacía en un inicio, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Creo que es una pregunta constante y en este momento lo que yo quería lograr era terminar la maestría, que apenas hace 2 semanas la concluí y tengo algunos proyectos que son precisamente con niños y son artísticos, pero también en el área de la educación. Entonces, espero pronto compartírselos y gracias por escucharme. Creo que es muy valioso poder tener este diálogo con ustedes. Gracias, Michelle. Gracias a ti. Bye bye. Ok, Imelda García comentó, únicamente externo mis felicitaciones para Mariana y mi agradecimiento por compartir con nosotros su experiencia y mi reconocimiento y felicitaciones para todo el equipo organizativo de cada mesa. Gracias, Imelda. Levantó la mano
Ahorita veo que Carlos Eduardo, puedes abrir tu micrófono, prender tu cámara y lanzar tu pregunta. Hola. Sí, ¿verdad? Hola, Mariana, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte por aquí. Lamentablemente entré un poco tarde a tu charla, ojalá que se haya grabado para poder verla. Pero tengo una duda respecto al concepto de teatro aplicado y sobre todo cómo, ahorita en estos últimos minutos que te escuché hablar, hablaste sobre los niños y que te interesa trabajar con niños. Ahora, en el caso de los maestros que nos dedicamos a la formación actoral profesional, ¿cuáles crees tú que sean hoy las estrategias pedagógicas más eficientes para poder enseñar teatro a través de algo que pareciera contradictorio, que es enseñar teatro a través de la pantalla, o como diría Duati, del tecnovivio? ¿Hay alguna manera que el teatro aplicado se pueda aplicar a este medio, o hay algún concepto del cual se desprenda para poder abordar esta problemática? Claro, sí, precisamente ha sido una pregunta que he tenido constantemente los últimos meses. ¿Cómo aplicar el teatro? Si observamos la definición de teatro aplicado, es el teatro en contextos no comunes. Algunos lo describen así. Y cuando tú cuestionas esa palabra que dicen no comunes, quiere decir que no precisamente debe ser un teatro. Y yo encontré que la plataforma virtual es un contexto no común, es un lugar en el que no estamos tal vez como practicantes del teatro tan habituados. Y el poder aplicar el teatro en esta plataforma virtual es posible. Eh, claro que son con herramientas pedagógicas, como tú lo mencionabas. Eh, Desde lo que hicimos en un inicio ya es teatro aplicado, son herramientas del teatro aplicado, como que les pregunté cómo están, del 1 al 5, cómo están. Y eso se puede hacer de muchas formas, como si ustedes me pueden decir ahorita qué sonido describe cómo se sienten, ¿no? Puede ser, ¿no? O puede ser, o sea, pueden ser tantos sonidos y son herramientas teatrales que al final de cuentas expresan algo. Y si alguno de los alumnos se encuentra en este momento fastidiado por estar tantas horas en la computadora, el poder expresarse con su cuerpo, con sus sonidos, con otras cosas, desde el inicio de la clase ya estás tú aplicando el teatro. Entonces, sí hay herramientas que tú puedes implementar en el salón virtual y que son herramientas, algunas de ellas del teatro aplicado. Y sí me ha tocado enseñar también en línea e incluso el taller que mencionaba el maestro Nerio de introducción al teatro aplicado fue precisamente eso, ¿no? Aplicar el teatro para enseñarles qué es el teatro aplicado. Y eso lo hice de manera virtual, entonces sí es posible. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, claro, o sea, el teatro aplicado en lugares donde comúnmente no hay teatro, ¿no? Y bueno, es un reto para todos de manera pedagógica, porque como dices tú, es desesperante a veces para los maestros, para los alumnos, estar tantas horas aquí, cuando en un salón de clases estaríamos bailando como changos y por todo el espacio y el aula. Entonces, claro, uno de mis retos ha sido ese, y esta herramienta tan sencilla como preguntar cómo están, del 1 al 5, cómo se sienten hoy, cómo han vivido el día hasta hoy de la pandemia, cómo se despertaron encerrados, cómo ha cambiado su perspectiva de su persona de ayer para hoy. Y es algo que a veces como maestro olvido, de decir, me quiero enfocar en dar la clase, pero me olvido, porque estamos divididos por una pantalla, que estoy con un humano detrás. Y que a Claro. pesar de ello, pues se sigue tratando con un ser humano, aunque nos veamos todos aquí así con pantallitas. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Muchas gracias. Larisa Goicoechea levantó la mano. Puedes abrir tu micrófono y lanzar tu pregunta. Ay, creo que no se ve mi camarita. A ver, bueno, no importa, con que se escuche mi voz.
Está bien. Primero quería felicitar a Mariana porque, o sea, a mí sí me tocó vivir como parte del proceso titánico que se tuvo que aventar para irse y se me hace increíble poder verla terminando todo esto y ver como el crecimiento enorme que ha tenido. Y lo único que yo quería decir y que parte un poco de lo que hablábamos ayer en una de las mesas, que era la identidad y la dignificación del trabajo, creo que perfiles como los de Mariana y, y búsquedas como las que nos permite el teatro aplicado son lo que eventualmente va a hacer que se asiente una identidad de teatro mexicano, que se asiente una identidad en la cual como creadores escénicos tengamos el peso que merecemos y que sabemos que podemos tener en las comunidades, y eso eventualmente va a repercutir muchísimo, no solo en las formas en las que se produce teatro, sino en las maneras en las que se consume y se enseña. Y se me hace increíble que aparte Mariana se sienta como impulsada de querer compartir todo este conocimiento, de estarlo regresando a la FAC, y me va a parecer increíble que pues la sigan considerando porque creo que tiene muchísimo, muchísimo que aportar para los nuevos planes de estudio. Y nada más eso, pues aventarle un montón de flores a Mariana porque creo que lo que está haciendo es increíble y es un ejemplo de que compartir el conocimiento siempre va a mejorar y mantener vivo a las artes. Entonces, pues eso, felicidades. Gracias, Larisa. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Alguien que guste levantar la mano. Mientras alguien hace eso, yo tengo una pregunta para ti, Mariana. Esto que mencionaste, que tienes en mente unos proyectos en hospitales para niños, ¿cuáles son las diferencias y retos que puedes notar de la realización y el financiamiento de estos proyectos cuando los realizaste allá en Londres a cómo los puedes realizar aquí en México? Sí, pues algo que yo noté es que las mismas crisis económicas que estamos viviendo los artistas en México las están viviendo allá. Obviamente en otro grado, porque las aportaciones que les da el gobierno, como el Consulado de Artes Británico, la Lotería Nacional, les brindan ciertos apoyos a los proyectos artísticos. Sin embargo, sí siento que lo que me permitió, lo que pude ver y lo que pude observar al estar allá es que sí hay una, eh, no sé cómo explicarlo, pero sí hay una decadencia o una falta de interés en las artes a nivel internacional. O sea, está disminuyendo el apoyo económico que se les está proporcionando a las artes. Sin embargo, sí hay incentivos económicos públicos y privados también allá. Y claro que es diferente ya estando en México, poder tener esos recursos económicos, esos incentivos. Sin embargo, considero que no es imposible. O sea, si pude irme a estudiar allá, fue un gran reto económico. Recordando la pregunta de Laura, por ejemplo, ¿cuál sería otro reto que viviste allá? Sería eso, ¿no? El aspecto económico, el estar en otro país que maneja otra moneda, no tener una beca suficiente que me pudiera proporcionar una estabilidad económica como yo hubiera querido. Sin embargo, uno hace lo que puede por aprovechar al máximo la oportunidad que se tiene, y creo que muchos de los artistas en México eso es lo que constantemente están haciendo, ¿no? Están luchando, están sobreviviendo, y sí creo importante adquirir herramientas de financiamiento. Si algo platicaba yo con Laura Sorrosa, que hace un momento intervino la plática. Ella estudió también management, si no me equivoco, y creo que eso es lo que hace falta muchas veces en el arte, ¿no? El tener profesionales del área financiera y económica, de economía en las artes, y poder lograr esa fusión entre
disciplinas es muy importante y estoy en el proceso de aprender también esa área. Ahí creo que comento. Sí, levantó la mano. Si gustas, puedes intervenir, Laura. Ay, sí, perdón. Sí, bueno, como contextualizando un poco, Mariana y yo nos conocemos de Oaxaca, amigas desde la infancia. Yo estudié negocios internacionales y me gusta mucho el teatro. Yo viví en Ciudad de México, iba mucho al teatro, yo empecé también como a alimentar este gusto. Y algo que platicaba mucho con Mariana cuando iba de visita es el tema, ¿no? Del teatro y cómo está en decadencia un poco. Y a veces el push que se le da a otras, vaya, algunas obras que pueden ser un poco más comerciales y que no aportan algo esencial, se puede ver la diferencia, ¿no? Y creo que es algo que Mariana y yo tuvimos oportunidad de platicar en algún momento, que creo que también es muy importante brindar esta herramienta de management, de administración a los artistas para que puedan ejecutar sus proyectos de una forma más informada y como pues hacerlo, ¿no? Llevarlo a un mejor puerto. Entonces, bueno, nada más quería aportar eso y con gusto yo me puedo sumar a los proyectos de Mariana y dar un poco esa perspectiva, ¿no? Gracias, Laura. Sí, precisamente eso, ¿no? Poder generar un equipo con personas que se dedican a esas áreas que muchas veces como artistas carecemos. Muchas gracias, Mariana. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta o una última intervención. No sé si alguien quiera levantar la mano o tú quieras hacer algún comentario final de esta mesa. Pues si no hay otra pregunta, solamente agradecerles a todos los que estuvieron presentes, escuchando. Es un gusto poder compartir un poco de la experiencia que tuve en Reino Unido y también poder escucharles, poder escuchar sus preguntas, sus dudas, y pues agradecerles por su tiempo y por su presencia virtual en esta charla que tuvimos esta mañana. Muchas gracias y agradezco también a los organizadores del foro. Gracias por la invitación y también por elaborar este foro de una manera distinta, pero que también yo creo que tuvo sus retos, pero que lo hicieron de una manera exitosa. Muchas gracias por su apoyo. A Marcos y también a Osmar, que estuvieron apoyándonos en lo técnico. Gracias, Carlos. No, el agradecimiento es a ti. Creo que estás aportando conocimientos y experiencias de un enfoque que a lo mejor no todos conocíamos, ¿no? Y creo que esto es algo que se puede rescatar demasiado y nutre en este encuentro de egresados, ¿no? Para ver qué es lo que hacen, lo que hacemos y qué oportunidades podemos tener una vez que salimos de la facultad, ¿no? Pues nuevamente agradezco tu presencia, tu participación y agradezco a cada uno de ustedes, los de aquí presentes, por levantarse temprano para presenciar esta mesa y les recordamos que todavía hay actividades dentro de este foro, hay actividades artísticas, así que pueden echarle un ojo al programa de mano y sin más que nada, pues nos despedimos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias. Gracias, Abrazos. Mariana. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No, ¿de qué? Gracias a ti. Estamos en contacto. Sí, ahorita te mando un mensaje